Hola, ¿cómo están? Bueno, les comparto esta entrevista. Es una entrevista que le hicimos a Guillermo Cuitca en un ciclo que se llamó Creadores del diario La Nación. Bueno, uno de los artistas más importantes de la Argentina, un artista internacional, un artista que tiene definiciones en esta entrevista y en este encuentro con respecto a la creación, con respecto a su precocidad en la creación, a lo que hace día a día con algunas de las obras que descarta. Es interesantísimo. Véanla, acá se las comparto y me parece bueno rescatar algunas de estas entrevistas porque son súper actuales. Hoy uno de los artistas plásticos contemporáneos latinoamericanos más interesantes y más precoces, un argentino que presenta su trabajo en todos los museos del mundo, en muchos museos del mundo, cuyo trabajo es obra permanente del MoMA en Nueva York, del Met en Nueva York, de la Tate Gallery en Londres, por ejemplo, del Art Institute de Chicago, que ha sido parte de exhibiciones internacionales como la Bienal de Venecia, la Bienal de San Pablo, el Documenta de Kassel, y que también creó una beca, la beca Cuitca, que dio la posibilidad de crecer a muchísimos jóvenes artistas contemporáneos argentinos. Bienvenido, Guillermo Cuitca. Muchas gracias. 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 Hay tres preguntas de arranque. Una es, ¿qué te dispara la creatividad? Em, Parte de la creatividad es el hábito, ¿no? Hay algo así como ese lugar común que cuando la creatividad o la inspiración llegue, que mejor te encuentre trabajando. Y algo de verdad hay en eso. O sea, como si te dijera, no hay una iluminación por un lado y un trabajo por otro. Hay algo integrado que es un proceso en el que interviene la intuición, la, la mirada, la reflexión. Es un proceso bastante dinámico, a veces hay años, te diría, que las obras surgen de modo secuencial y más o menos fluido, otros años que son muy trabados y las obras son muy costosas y lo que sale no está bien, con lo cual es un proceso que a la vez de ser dinámico es sorpresivo para el artista también. Y el proceso y el tema de la obra final, ¿qué es lo que más disfrutás? ¿El proceso, toda esa parte que me estabas contando de que va apareciendo y a lo mejor tiene momentos más fluidos y momentos menos fluidos, o cuando la obra está terminada? Y cuando ahora está terminada hay un cierto alivio, obviamente. Lo otro pasa, es una gama de odios y de broncas y de algunas satisfacciones, pero digamos, hay la gama de sensaciones, mientras uno hace una obra, te diría que es más amplia, ¿no? Terminar una obra tiene un efecto interesante, es como si uno se fuera a dormir tranquilo esa noche. Al día siguiente todo empieza de vuelta, así que tampoco es algo que dure, Si dure la para volvés a mirar, siempre. ¿podrías volver a trabajar en ella? No, hay algo que pasa con las obras cuando uno tiene la convicción de que se terminaron, es que tienden a desaparecer delante de uno. Es como si la obra dejara de... O sea, está ahí, está el objeto, está lo que uno hizo y sin embargo no está más. Es raro, pero es casi la constatación de que la obra está terminada, es esa especie como de... Como si no te generara más intriga o más búsqueda, o ya sintieras algo que fue, así. fue el momento de esa obra. Sí, y que tampoco te genera la pulsión de seguirla justamente, ¿no? Y cuando hay una obra que cuesta, que no sale, que no la entendés, que tiene trabas, o algún proyecto que iniciás y que... Todas. Todas. Entonces, la pregunta no te la hago, pues No, te no, iba a preguntar, no. ¿la Perdón, te dejás interrumpí. caer o insistís? No, no, la peleo bastante. Obviamente hay que saber rendirse a veces y puede pasar que las obras de algún modo o terminen en el tacho de basura o cortadas y recicladas, o de algún modo en mi caso formen parte de estos diarios que hago,
estos diarios circulares que son un poco... Tu mesa redonda típica donde voy haciendo como... vas dejando tu huella, ¿no? Voy dejando mi huella cotidiana, que generalmente está hecha sobre obras que de algún modo fracasaron, pero a las Las que recuperás ahí. las recupero ahí y trato de darles una segunda chance. Y generalmente en esa otra etapa es como que al cambiar la dinámica aparece aún lo feo se transforma en valioso, ¿no? Así que hay a veces una segunda chance para las obras. A pesar de que te catalogaban como un niño prodigio, vos sentías que en realidad nunca habías sido un niño, ¿no? Un chico, que siempre te sentiste un poco grande, no entendías por qué había tanto apuro quizás en lo que le decían a tus padres que había que mostrar esa obra rápidamente hasta los 11 años y como cambiar un poco el curso de lo que era natural, que era que un artista se formara primero, Claro. y que luego mostrara su obra, ¿no? Lo tuyo era como un empuje hacia, bueno, hay que mostrar esta obra, ¿no? Sí, había algo de desconcierto de mi parte. En general lo que tiendo a decir es que fui precoz, no prodigio. O sea, generalmente lo de prodigio se aplica probablemente a otro tipo de habilidades, del deporte, de la música, en fin, donde de algún modo en las artes visuales es un poco más difícil aplicar el sentido de prodigio. Simplemente que era muy chiquito. No siento que mis padres me hayan empujado ni presionado. Me parece que de algún modo había también en mí digamos, una urgencia, ¿no? Es decir, no creo que no fuera totalmente... Pero yo no decía de tus padres, decía que de afuera, los que Sí. veían tu obra, eran los que los empujaban a tus padres, Sí, o les tenés decían, razón, ¿no? lo tomé desde Que otro... era muy bueno lo que hacías. Sí. Volviste ahora hace poco a esos dibujos de 5 o 6 años para armar este libro nuevo, ¿no? Que estás o que ya salió, que ya es un hecho, un libro que va a ir con tus dibujos desde el 70, o sea, desde esa edad, desde los 5 años hasta hoy, 2017. Sí, es un proyecto para mí muy, muy interesante. Brevemente te cuento, hace unos 6 años creo, quizás un poco por una muestra que se estaba armando en Estados Unidos con mi obra retrospectivamente y un poco alentado por uno de los curadores de la muestra, me dijo, ¿por qué no revisás un poco tu trabajo, no desde donde suele oficialmente empezar tu obra, sino para atrás? Y descubrí la cantidad de ¿Qué obra... encontraste ahí? ¿Ese niño prodigio o ese niño precoz? Y casi como que ahora tendría que decir, y sí, yo no era Estaban buenos. malo. Me llamó la atención, primero encontrarme en una cantidad abrumadora de trabajo. Qué bárbaro. Hay, por ejemplo, casi unas 3.500 obras Wow. en papel entre los años 70, o sea, entre el 70 y el 81 por ahí. Y después eso se convirtió obviamente en el material para seleccionar lo que ahora se llama, es un libro que es casi un catálogo razoné, aunque es una selección de obras que se editó en la Argentina, se imprime en Barcelona, pero... Se editó acá en Argentina. Se diseñó, bueno, vamos a se disfrutarla, seleccionó, creo que va a estar listo. Vamos a ver esos de 5 o 6 años en realidad tengo que aclarar que eran el punto de partida. La obra más temprana es de mis 10 años. Ah, bueno. Ya en los 5 hubiera sido probablemente algo ya más cerca del arte infantil, que probablemente es un tema en sí muy interesante, pero no era el objetivo. No es el objetivo, ¿no? Decías en un momento, me interesa la pintura como un campo que se expande, pero no que se expande como un crecimiento hacia afuera, sino como una situación posible que se puede expandir dentro de los límites de la pintura, Sí. ¿no? ¿Qué significa eso? Y eso significa, un poco es como una reflexión o un pensamiento interno frente a estos anuncios permanentes sobre la muerte de la pintura, que por supuesto no hay tal cosa, al menos no por, digamos, no desde de ningún pintor contemporáneo y desde los
grandes pintores contemporáneos que hay, como digamos, poder admitir, digamos, que no hay tal cosa como que la pintura tocó un, Un momento de final sí, o un momento de callejón sin agotamiento. salida y ahí se acabó la historia, ¿no? Después, como si la Tierra fuera plana y después, ¿no? Es el abismo. Hay abismo, hay todo eso, pero también hay una pintura que trabaja con eso, con lo cual la- el expandir los límites de la pintura quiere decir trabajar con la pintura más allá de sus límites históricos inclusive. Leí ahí en un libro de conversaciones que tuviste con Graciela Esperanza que decías que la pintura era como una resistencia amorosa. Sí, era una frase que me gusta y no sé muy bien qué quise decir con eso. Como un encuentro de amor, pero que tiene que tener fidelidad, ¿no? Hablabas un poco de eso, de la fidelidad hacia, Hacia el hacia ese medio sustrato, pictórico. a ese medio. Puede ser, igual siempre sentí que la pintura en mí no era, digamos, no era una antorcha que debía ser como sostenida a cualquier precio y a cualquier, digamos, y ante cualquier circunstancia. O sea, pintar para mí no es necesariamente un acto de afirmación de la pintura. Sí, me parece que uno tiene que asumir los riesgos de que si eso que hacen no va más, bueno, no va más, así eso es parte también del trabajo de ser artista. Me parece que la resistencia amorosa era también un poco como si se quiere, un coqueteo Un con él, coqueteo. ¿no? Una especie de ir y venir y de, y de encuentro y desencuentro, ¿no? Tu interés por el teatro también te llevó con Carlos Gianni a hacer performance y a hacer esas performances vinculadas a la pintura. ¿Cuál fue tu primer acercamiento en el teatro y qué fue lo que más te impactó? Eh, Creo que tiene que ver con haber querido salir un poco de ese destino que estaba tan marcado a fuego como parecía la pintura cuando era chico, y de algún modo el teatro parecía ser ese otro mundo que era un poco más probablemente elegido secretamente, o al menos desde otro lugar. Pero en realidad el teatro era un poco como una especie de refugio del cual yo podía como robar conceptos y estrategias y aplicarlos a la pintura, ¿no? Y Después, también aparece Pina Bausch, ¿no? Que te inspira de una manera especial y toda su sin historia. duda, Te vas a Alemania y ahí vivís algo importante, sí, fuerte. la obra de Pina Bausch me impactó mucho, la vi muy tempranamente, aun cuando Pina Bausch no era digamos, la leyenda que es, ¿no? Y su obra me produjo el impacto que me había producido siendo muy chico haber visto los primeros Picassos o los primeros Bacons, como esas especies como digamos, de enfrentamientos a algunos artistas que hace como que uno, no sé, gire y ponga su obra un poco digamos, en juego y, y cambie, ¿no? Y cambie de dirección, ¿no? El trabajo de ella ciertamente fue una influencia muy grande que se nota mucho en mis pinturas de los 80. Después creo que mi En Nadie obra olvida nada, ¿no? En Mar en Mar Dulce, Dulce, en Siete últimas canciones. exactamente, Siete últimas canciones es como últimas quiere decir un poco como el final de esa etapa, ¿no? Una etapa en la que vos también a veces se la interpretó como que tenía que ver con la época de la dictadura, con el terrorismo, pero quizás no, ¿no? Quizás era lo que nosotros veíamos de afuera. sí, Como puede si la ser, historia atravesara tu pintura, pero vos no fueses a buscar a la historia, ¿no? algo así. Eso me parece importante que decís, porque es como que la historia es irremediable, o sea, la historia no es, digamos, el arte y la historia no solamente son cuestiones voluntarias, o sea, no es que el artista solo, digamos, voluntariamente incorpora la historia o la política dentro de su obra, sino que a veces simplemente está
son cosas que suceden más allá de la voluntad de uno. De todos modos, para mí, eso último pudo haber tenido que ver con un último modo de pintar, de concebir mi obra, un último modo de acercarme a la pintura, y también fue mi última muestra en Buenos Aires en ese entonces. Tardé después 17 años en volver a exponer en Buenos Aires cuando fue la muestra en Malva en 2003, pero fue una especie de despedida. Una especie de despedida. ¿Y por qué esa despedida? Porque vos decís un poco como si tu obra y vos vivieran en camas separadas, ¿no? Que de alguna manera trabajás en la Argentina y luego tu pintura se va a otra cama, ¿no? Sí. Ahora vuelven a juntarse, van a volver a estar bajo las mismas sábanas en 2017, va a volver Cuitca a la Argentina. Voy a volver, sí y no. Es como que volvemos con las camas separadas, pero a lo mejor en el mismo, si se quiere, en la misma, dentro de la misma casa. La vuelta mía a la Argentina este año, en 2017, no va a ser con una muestra de mi pintura, sino en un rol diferente, que es una muestra que se llama Les Habitants. Les Habitants fue una muestra que hice en París con la Fundación Cartier, y en Buenos Aires se va a llamar Les Visitants. Me confundo de palabra porque Le Visitant es una palabra que no existe. Visitant es un invento, pero obviamente se entiende el sentido, y es un eco de Habitant, que fue cuando la muestra estuvo en París. ¿Quiénes son los habitantes, los visitantes? ¿Va a ser como una ida y vuelta con el espectador? ¿Cuál es tu rol, no? Mi rol está definido como una mirada. La muestra técnicamente se llama Les Visitants, una mirada de Guillermo Cuitca a la colección de la Fundación Cartier. La Fundación Cartier tiene una colección muy grande, muy, digamos, muy amplia en muchos sentidos. Y básicamente la muestra está armada desde una selección y desde una mirada mía, pero también desde como si fuera una visita y una reinterpretación no porque me meta con la obra de nada, es decir, la obra de los artistas que vienen son obras muy valiosas que no necesitan que yo les haga absolutamente nada, pero de algún modo el acercamiento que tengo a digamos, a esa enorme cantidad de obras, una muestra que casi más de 800 obras, no es la de un curador en el sentido tradicional, que me parece que un curador trabaja más como... Sino la de un creador, ¿no? Estás creando con distintos elementos. Algo así. Con la obra de distintos fotógrafos, de Patti Smith, ¿quiénes van a estar? David Lynch es uno de los protagonistas más importantes. En el caso de David Lynch... En el CCK. En el CCK. A partir de octubre. De octubre, y durante 6 meses va a estar esta muestra, que es de una complejidad técnica y una enorme. Hay muchísimos detalles. Cada artista tiene su sala y su espacio. En el caso de David Lynch se dio como una serie de trabajo en capas, porque yo trabajé sobre la reinterpretación, ahí sí, de una obra que hizo en 2006. Yo la presenté en París en 2014, y David Lynch le agregó a esa obra otra obra, o sea que de algún modo se fue dando como una serie de lasaña, donde cada uno le fue agregando una capa de algo. Y Patti Smith terminó agregándole el sonido y su voz a esta obra, que va a ser como una obra que es como el corazón de la muestra, ¿no? Y todos esos elementos que vos has puesto en tu obra antes, ¿no? En un principio y luego después, que has utilizado la cama, ¿no? Como un objeto casi constante en una época de tu obra, las plantas del teatro, las cintas transportadoras. Sí. Bueno, todos distintos elementos que tienen que ver también con el espacio, como tomando el espacio de alguna forma como un elemento, sí, ¿no? Totalmente. Bueno, en este caso, la idea de habitar y visitar tiene que ver un poco con un espacio
cuyo nombre parece tener algo de doméstico, pero en realidad pueden ser habitantes y visitantes en muchos sentidos, ¿no? El CCK a su vez tiene un espacio de exhibición muy fragmentado, con lo cual, digamos, lo que en un momento es un problema, después se transformó en una ventaja, porque cada artista de algún modo cobró un espacio individual dentro de una muestra colectiva. Y para contarte un poco, son 22 artistas de, digamos, de todas partes, hay muchos artistas japoneses, desde el legendario Araki a Tsukimoto Va a ser espectacular. pasan. Va a estar Creo que durante sí, 6 los meses. artistas son fenomenales. Y básicamente los pilares fuertes de la muestra son la fotografía y el video. Hablábamos un poco en algún momento en la conversación, dentro o fuera de este espacio, digamos, de la presencia que tuvo la pintura en tu historia, ¿no? Y yo pensaba un poco lo que había sido para vos ser parte de Documenta en aquel momento, donde habían venido a buscar artistas latinoamericanos en una época en la que era una ebullición el arte latinoamericano, y cómo vos te corriste un poco de lo exótico que venían a buscar y presentaste algo que siempre fue un poco diferente, ¿no? Distinto en el momento del arte contemporáneo de ese tiempo. Y hoy estás también rompiendo de alguna forma, ¿no? Estás cambiando tu posición y moviéndote. Sí, en realidad, más allá de lo exótico, sí o no, que pienso que tiene que ver con cuestiones que a veces pasan desde la ingenuidad a la, digamos, como si dijera lo contrario de la ingenuidad, no sé, a la especulación, ¿no? Y cuando pienso en mi rol de pintor, pienso en mi rol de artista, que va más allá de hacer cuadros. Por eso pienso que volver a Buenos Aires y exponer en Buenos Aires, aun cuando lo que está en exhibición es la obra de otros, me parece que es un poco correrme, digamos, de esos lugares quizás un poco preestablecidos, que a veces tenemos los artistas, por los cuales somos conocidos por una cosa, debemos seguir haciendo esa cosa hasta que la gente diga, por favor, no hagas más eso. No creo que pase eso. Pensaba No lo también sé, en pintar sí. murales, que leí por ahí que tenías como el deseo de hacer pinturas en grandes superficies, Sí, ¿no? empecé como una haciéndolo. manera de romper, ¿no? Porque, digamos, hiciste una carrera tan fuerte durante todo este tiempo y sos tan joven que todo el tiempo necesitas a lo mejor también, o tenés la gana de correrte, ¿no? Sí, desde ya pienso que es un impulso natural de todos los artistas, pero por ejemplo los murales es algo que empecé en mi propia casa, como saliéndome de la tela y pintando un espacio dentro de mi casa. Después hice uno en una zona de Inglaterra, se llama Somerset, y el año que viene voy a pintar probablemente el que sea más grande en Escocia. O sea que me va a llevar un tiempo más largo. Y en realidad son habitaciones pintadas, no con una técnica muralista, sino más bien como si fueran grandes pinturas al óleo. En algún momento llegué como a fantasear con esta idea de que el transporte de las pinturas se había hecho tan problemático, tan costoso, que dije, bueno, es más fácil que la gente viaje que viajen las obras, ¿no? Igual me interesa, por supuesto, seguir pensando en la idea del espacio público. Estos murales son semipúblicos, o sea, no son, digamos, todavía es como, de aquí al muralismo me falta un gran trecho todavía. Pero es una posible mirada o una posible Es un meta. deseo, Es sí, un deseo. es un deseo. Bueno, sí. es algo que han hecho los pintores para encontrar libertad toda la vida, ¿no? Totalmente, sí. Durante miles de años. Así que las paredes son como el destinatario natural, ¿no? En un sentido, ¿no? Pintar sobre superficies más rígidas que la tela. De hecho, mis pinturas de los últimos años en general es en madera.
no sé, son como motivaciones que uno va necesitando a lo largo de la vida. ¿Cómo ¿no? te sentís en este momento, mirando en retrospectiva la historia de tu trabajo como artista? A veces me siento muy esperanzado, a veces me siento un poco más escéptico. A veces pienso que no es tan evidente saber cuál es el próximo paso. Exactamente. Creo pero sí sé que siempre hay un próximo paso. Eso ya marca digamos, como una especie de esperanza en el camino, ¿no? Estuve pintando puertas y rutas y caminos. Es como si esas cosas tan emblemáticas que parecen estar en un comienzo, yo las estuviera recién planteando ahora, ¿no? Ahí estoy, en el camino. Gracias, Guillermo. Gracias, María. Gracias. A vos. Espero que la hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado a Guillermo Cuitca, que lo hayan conocido, algunos que seguramente no lo conocen. Métanse en algún lugar a ver su obra. Tiene series inolvidables, muchas series, algunas de una de las épocas más lindas de su creación, que tienen que ver con los mapas, con los círculos, con la época de la dictadura. Bueno, la verdad espero que hayan conocido a Guillermo Cuitca, que hayan disfrutado de sus definiciones y que ahora se pongan a explorar toda su obra. Acá en Mariana Entrevistas seguimos acompañándolos. Suscríbanse, así pueden recibir todo lo que vamos publicando.